Estamos grabando. Bueno, entonces, yo les voy a compartir mi... Ay, espera un poquito. Mi página de Word, que va a ser como mi pizarra. Entonces, aquí... Y ahí tienen que ver una página de Word. Ajá. ¿Ven? ¿Sí? Sí, Sí. se ve. En blanco se ve. En para blanco. eso? ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo pusiste la página de Word? Entre todas las opciones que tiene el Zoom, el anfitrión tiene la opción que dice Share, compartir. Y ahí uno elige qué pantalla compartir. ¿Ya? Entonces, ¿ven todos bien, a buen tamaño lo que dice ahí? Sí, perfecto. Yo, Es chiquito, yo lo veo. Oye, ¿se puede Muy agrandar chiquito. porque lo veo en chiquitito? Lo puedo agrandar, sí. ¿Ahí? Súper. Por ahí mejor, claro. Ya. Voy a agrandar un poquito acá. Ningún problema. Ahí. Gustaste la página. Ya, entonces esta va a ser mi pizarra. Ya. Entonces, vamos a partir en la página 52, donde aprendimos nosotros a agradecer. ¿Ya? Entonces, el agradecimiento básico del italiano es grazie. Gracias, claro. Y la respuesta básica a ese grazie es prego. Prego. O sea, ya con esto, si ustedes aprenden estas dos palabras, ya pueden tranquilamente agradecer y responder un agradecimiento. Todos los demás son como extras. ¿Ya? Esta es la base y con esto ya podrían estar listos. La idea es que aprendamos otras formas como para tener más vocabulario. Esto viene como después de per favore. Sí, claro. O es que no necesariamente per favore. O sea, como vimos aquí, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué ore sono? Sono le 9. Grazie, prego. Claro. ¿Sí? O puedo pedir un favor. ¿Sí? Per favore, lo que sea. Puoi spostarti. ¿Puedes moverte? Sí, grazie, prego. ¿Ya? O sea, en verdad puede ser, podemos estar agradeciendo lo que queramos con este grazie. No es, esto es muy abierto. ¿Ya? Sirve para cualquier tipo de gracias, igual que en español. Ya, entonces, si yo quiero como adornar un poquito ese gracias, puedo decir lo que en español es muchas gracias, ¿cierto? Claro. Pero muy importante que se acuerden siempre que la cantidad de gracias en italiano va siempre después del Después. gracias. Entonces yo voy a decir grazie molte, puedo decir grazie tante, o puedo decir grazie mille. Sí. Entonces, grazie molte y grazie tante son sinónimos. Molto y tanto es lo mismo, ¿ya? Que sería muchos, en este caso muchas. Ya. Grazie molte es muchas gracias, grazie tante es muchas gracias, y grazie mille es mil gracias. Pero es siempre muy importante que se acuerden que tiene que ir después. No lo Sí. puedo decir antes. ¿Ya? Si yo llegara a decir molte grazie, es un error, pero así un error de esos errores feos. ¿Ya? Pototo. Exacto.
Ya, entonces, vamos a poner aquí. Molte grazie, no. 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 Y si en algún momento que me ha pasado que me dicen, para peor, molto grazie, peor aún. ¿Ya? Porque ahí no solo está mal puesto en el lugar, sino que el cuantitativo no coincide en género y número con el sustantivo, que es grazie. Grazie ¿Ya? molte. Grazie, exacto, grazie molte. Grazie es igual que en español femenino plural. Entonces, el cuantitativo, que es molte, tante o mille, tiene que estar en femenino plural. ¿Ya? Tampoco puedo decir grazie molto, por lo mismo. ¿Ya? Aunque lo esté usando después, no puedo decir molto, tiene que ser molte. Ya. ¿Ya? Porque si no es como que aquí dijéramos mucho gracias. No, es muchas gracias. ¿Ya? Entonces, sobre todo, yo, a ver, ¿qué digo siempre? Lo que les decía antes, lo mejor es como ir por pasos, como ir complicando el asunto paso a paso. Entonces, lo mejor es aprenderse primero el grazie, prego. ¿Ya? Cuando tenemos el grazie, prego, bien interiorizado, le agregamos un cuantitativo, pero elijamos uno. Usemos mientras, vamos uno por uno. Entonces decimos ya, yo voy a decir siempre grazie molte. Entonces Grazie molte. todas las veces digo grazie molte, grazie molte, grazie molte, grazie molte. Cuando me acostumbro al grazie molte, me paso a otro. Y ahora voy a empezar a decir grazie mille. Y digo solo grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Y así uno se va como acostumbrando poco a poco. Más que como tener tantas opciones y confundirse y no poder usarlas bien. Ya. Otra forma, que es la que pone el libro, es ti ringrazio. Uy, ahora estoy escribiendo rayado. Ahí. Ti ringrazio. Esto literalmente es te agradezco. Te agradezco. Sí, viene del verbo Claro. ringraziare, que es Ringraziare. agradecer. Bien, entonces, lo que les decía, vamos por parte, ¿ya? Si nos complica decir o que se nos olvida el ti ringrazio, quedémonos por ahora con el grazie mille, grazie molte o grazie tante. Los tres se usan de igual manera, no es que los italianos digan más uno que otro. Podemos, en general, los tres son de uso común. ¿Ya? El grazie mille, grazie Y ahí tante o grazie sería, molte. perdón, y si ¿Sí? uno después le quisiera agregar otro adorno, o sería Ajá, mucho, el ti ringrazio molto perfecto. o mucho. Ti ringrazio molto o ti ringrazio tanto. Eso sería te agradezco mucho. Y en este caso, molto y no molte. Claro, porque es masculino singular. Ya. Les voy a hacer esto es como un paréntesis y es un datito bien interesante que nos ayuda a la traducción al español, con el molto. Es porque el molto muchas veces causa un poco de problemas. Ya. Entonces, yo le dije que molto significa mucho, ¿cierto? Sí. Pero también puede significar muy en español. Ah. Y aquí es donde viene el dato útil. Cuando significa muy, se va a quedar siempre igual en italiano. Va a ser siempre molto. ¿Mm? ¿Plural o singular? Plural, singular, masculino, femenino. Si significa Masculino. muy, se va a quedar siempre igual. Ah, muy En chico. cambio, cuando significa mucho, va a ser molto. Cuando significa muchos, va a ser molti.
Acuérdense, si termina no, termina ni, es como la regla básica de singular plural. ¿Cómo va a ser si significa mucha? Molte. No, mucha. Ah, mucha, molta. Molte. Molta. Molta. Ah, mucha. Y muchas, ahora sí. Molte. Molte. Por eso muchas gracias es grazie molte. Ah, perfecto. Ahí entendí. Muy buena Entonces, aclaración. qué bueno que les haya servido. Sí, no entendía, claro. Entonces yo también después digo, te agradezco mucho. Por eso yo digo, ti ringrazio molto. Corto. Claro. En algunos casos obviamente nos va a fallar el por qué, porque hay palabras, acuérdense que en italiano son masculinas y en español femeninas y viceversa, pero son los menos casos. Ya vamos a hacer un pequeño ejercicio con mucho, muchos, etc. Ya, si yo quisiera decir, hay muchos muchachos. Primero, ¿cómo decía se hay? Sí. Chisono. El chisono, porque el che es para No, singular, pero ahora como son muchos, es son plural. muchos. Sono. Chisono, Chisono. ¿qué cosa? Molti. Molti. Molti Ragazzi. ragazzi. Pero yo ahora quiero decir, hay muchos muchachos muy inteligentes. Ci sono molti ragazzi molto Molto intelligente. intelligenti. Intelligenti. Sí. Sì. Acuérdense que los adjetivos tienen que coincidir en género y número con el sustantivo. Ya, entonces aquí tenemos dos veces el molto. En un caso significa muchos y en el otro significa muy. Por lo tanto, aquí usamos molti y aquí Y usamos molto intelligente. Ya, entonces aquí esto, hay muchos. Hay muchos muchachos muy inteligentes. Muy inteligentes. Claro. Súper. Bien. Voy a hacer un paréntesis del cuantitativo molto. Ya, voy a borrar. Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a responder ese agradecimiento. Y yo les dije que la mejor forma es prego. Prego. Otra forma es diniente, literalmente de nada. De nada. Otra forma es el figurati. Figurati es súper informal. Ya es como, de hecho es como decir, ¿de qué te preocupas? Como súper, no te preocupes, no pasa nada, como súper de quitarle importancia al asunto en una manera informal, o sea, de tú a tú. Es como aquí decimos, no te preocupes, que está Eso, ese es el figurati. Nada, no te preocupes, da lo mismo. No te preocupes. Eso. ¿Ya? Pero tenemos también una forma que aquí el libro no nos pone, que es lo mismo, pero hablando de usted, de manera formal. Como decir, no se preocupe. ¿Ya? O sea, es la misma idea como de quitarle importancia, pero tratando de usted a alguien. Claro. Y ese va a ser muy parecido, pero es así. Si figuri. Eso es ley, usted, formal. Ya. Tenemos el si figuri y ya el último que dice ahí, el non c'è di che.
Ese es súper Non literal. c'è- Claro. No ¿Hay de qué? hay Hay de de- qué. Qué No hay de buena. qué. Non c'è di qué. Puede mezclar cualquier forma de agradecimiento con cualquier respuesta o van pareadas Sí, normalmente. sí, lo único importante es que recordar que bueno, el figurati y el si figuri, que hay una diferencia de formalidad y que tiene un sentido de como de quitarle importancia al asunto. ¿Ya? Pero estos tres, el prego, dinienti, non c'è di qué, en verdad funcionan para cualquier caso. Y también son tanto formales como informales. Así que estos son los tres más multiuso. Ya. Bueno, eso es la parte de agradecimientos. ¿Ya? Después nos vamos a pasar a la siguiente página. No vamos a repasar los meses y los números en general, pero sí vamos a repasar el cómo hablar de dinero. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moneda oficial de Italia? Euro. El euro. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre que la palabra euro en Italia no deja de ser un extranjerismo, es una palabra que no salió del italiano mismo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el plural? ¿Centésimi? Euro. No, euro. Euro. Acuérdense Euro que todos igual. los Ah, extranjerismos, Euro no. todos los Lo extranjerismos va en del plural. italiano mantienen el sustantivo en singular y plural. Entonces yo puedo decir un euro, o puedo decir 10 euros. ah. Ya no va a cambiar nunca la palabra. No existe ni euros, ni euri, nada. Euro, siempre. Ya. ¿Cuál es la fracción del euro? Céntimo. En italiano, Eh, centesimi. Centésimo. Centésimi. Centésimo. Ujú. Sí. Ojo ahí, si es singular. Si es uno, es il centesimo. Centésimo. Y en plural, i centesimi. ¿Ya? Es raro hablar de uno, porque es muy poquita plata. Entonces, que antes se suele usar en plural. Ya. Pero si yo tengo... Ay, ¿qué hice? Ah, no. Si yo tengo una cantidad que es en euros, pero con fracción, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir 10 euro. Acuérdense que siempre se mantiene en singular. Euro. E 50. 50. ¿Cuánta? Nada más. Ah, No tengo que decir centesimi. ¿Ya? Yo no digo 10 euro 50 centesimi. ¿Por qué? Porque se entiende, se entiende. Si yo estoy diciendo 10 euros y 50, obviamente no son 10 euros y 50 brazos, son 10 euros y 50 céntimos. mm. ¿Ya? Entonces queda súper entendido de 10 que la euros. fracción es centesimi. ¿Ya? No tengo por qué Y decirlo. Dígame. el E es indispensable. No, Podría ser pero es euro. recomendado. Ya. ¿Ya? No es obligatorio, pero es recomendado. Yo podría decir 10 euro 50, pero es mucho más recomendable decir 10 euro e 50. ¿Ya? ¿Cuándo voy a usar la palabra centesimi, que para algo existe la pobre?
cuando hablemos de una cantidad menor al euro. ¿Ya? 0,20. Exacto. Entonces yo no voy a decir 0,20, voy a decir 20 centesimi. Ahí sí. No sé si el año pasado alcanzamos a ver esto, el hablar de dinero, creo que no. No. Ya, No. entonces voy a buscar un video, es que ahí sí que me pierdo un poco el como que vean videos desde mi pantalla con el audio y todo, pero voy a ver si se puede, ¿ya? Tratemos. Todo esto hay que aprender. No, a ver. Denme un segundito, que estoy buscando un video para que veamos. Ya, voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Voy a aparecer yo. Ya, ¿ven esta video de YouTube? Sí. 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 Ahora la gran pregunta es si se escucha. Cerchi la convenienza. Da Lidl trovi sottoprezzi. Questa settimana, passata di pomodoro Mutti a 1,39 €. Ahí no me sirvió. Birra Heineken, confezione da 4 lattine a 2,39 €. Lidl, anch'io. Ya, ahí me salió para atrás el ejemplo porque efectivamente dijeron la palabra centésimo. Sí. Que obviamente, como siempre, se puede, ojo, se puede, pero no es necesario. No De es hecho, yo siempre necesario. busco estas publicidades de este supermercado Lidl porque efectivamente generalmente no dicen la palabra. Vamos a probar con este. Una cascata di freschezza da Lidl. Susine Angeleno in confezione da 1 chilo a soli 99 centesimi. E zucchine a soli 89 centesimi al chilo. Scegli Lidl. La freschezza e la qualità a portata di mano. Lidl, anch'io. Andamos con mala suerte, ahora hablaron solo de céntimos, no llegó al euro. Bueno, voy a seguir buscando. A ver. Suena tan lindo en italiano. Suena hermoso. Superpollo presenta Recetas Solidarias. Nominaremos a influenciadores para que nos ayuden haciendo una receta con Superpollo, la que compartiremos con quienes más lo necesitan. Súmate y etiqueta a los próximos cocineros. Superpollo. Ahora sí. Solo da Lidl. Scopri gli attrezzi Parkside per un fai da te a prezzi imbattibili. Sega a immersione, adatta per lavorare diversi materiali a 59,99 €. Saldatrice elettrica a 59,99 € e levigatrice a penna multifunzione a soli 24,99 €. Lidl, 25 anni insieme. Solo Ahí sí me salió. Ahí sí salió. Ya. Entonces ven, eso siempre, o sea, la idea es que, claro, yo no lo diga. Si lo digo, no es un error, no me van a decir como, oye, ¿qué es lo que estás diciendo? Pero lo normal es decir solo 10,50 €. Así como en este decía, no sé, 24,99 €.
¿Ya? Una duda. Dígame. Los decimales los separan con coma o con punto. Con Tú lo tienes con coma. Aquí los separaban con punto. Pero generalmente también, yo lo he visto con coma y con punto, en verdad. Aquí lo separan con punto en Lidl. Pero yo lo he visto de las dos maneras. Yo generalmente lo separo con coma. ¿Y los miles los separas con punto? Los miles no los separan. Ah, ¿no? No, en general, solo cuando el libro enseña, explica, suele separarlo. Pero los italianos de por sí, que me pasaba a mí, que llegaban y no sé, pues, escribían 1.000.000 y lo hacían así nomás. Y dices, ¿cuántos hay? Pero lo normal efectivamente sería así. Claro, como más formal. se confunden. Sí. Giuseppe, el tiene que ir siempre. No puede ser 10 euros 50. Es que lo que me preguntó antes, Mario, este es optativo pero recomendado. Ya, no, perdón, es que fui a buscar un panador porque me podemos decir 10 euros 50, pero es mejor decir 10 euros e 50. ¿Ya? Sí. Perfecto. Ya, eso con el dinero. Y ahora nos vamos a la página 54. Entonces, aquí el libro nos enseña dos cosas. Primero escribir un mail y después escribir una carta. En el sentido como que fueran una misma cosa muy parecida. Que efectivamente lo son. Las cartas en sí ya prácticamente no se usan. Entonces no les voy a enseñar la parte del mitente, destinatario, todo eso. Sino que lo que sí vamos a ver, que es muy útil, antes de que empecemos con el tema carta en sí, es el tema de las direcciones. Fíjense en el ejemplo de la carta, que pone el remitente y el destinatario, vienen las direcciones. Entonces les voy a explicar cómo funcionan las direcciones en Italia. ¿Ya? Entonces, ahí Silvia Carlucci vive en Via dei Poeti 24. Este es 00186 Roma. Ok. Entonces, la dirección principal es esta, Via dei Poeti 24. Entonces es la calle y el número de edificio. Sí. Generalmente en Italia no hay números gigantescos como los de acá. En Italia las direcciones empiezan en el 1 y es raro que haya una calle que dure con el mismo nombre por más de 10 cuadras. Entonces, a lo más uno llega a números como 200, 300 y ya después generalmente cambia de nombre la calle y se parte de uno de nuevo. Entonces, generalmente los números del edificio son bajos. Son bajos, sí. Ya. Si se fijan, hay algo que nosotros usamos en Chile, pero en italiano se usa, que es el número de departamento. ¿Sí? No tienen número de departamento. ¿Por qué? Porque se usa el nombre de la persona. Entonces, en un edificio común y corriente en Italia no hay conserjería, generalmente no es una cosa común. Afuera de la puerta hay un citófono. Y en el citófono, en vez de poner los números de los departamentos, ponen los nombres de la gente que vive en cada departamento. Wow. ¿Ya? Y cuando uno abre y entra, al tiro se encuentra con el buzón de las cartas del edificio entero, y ahí también está, en vez de tener números, están los nombres de la gente que vive en cada departamento. Entonces el cartero busca el nombre y pone la carta. ¿Ya? Así que generalmente cuando veamos una dirección es calle y número, sin nada más. Correo postal
postal. Parece que este número es el correo postal. A eso vamos ahora. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver este número de 5, son 5 números. Sí. ¿Y esto cómo se llama? Se llama codice postale o CAP. Nosotros en Chile también tenemos, solo que se usa muy poquito. Se usa muy poquito. Sí. Ahora se está usando más cuando con las compras por internet, a veces hay que buscarlo. Sí. Pero en Italia es básico, o sea, cuando uno da la dirección... En Europa en general. En Europa en general, exacto. Sí. Uno se aprende siempre la dirección con el código postal. Sí. Entonces, ¿qué es el código postal? Es el número, el código que identifica tu zona, tu barrio, por así decirlo. ¿Ya? Y eso, por eso siempre vamos a tener el código postal cuando hablemos de direcciones. Y después ponemos la ciudad. Ahora voy a poner la otra dirección que hay acá. Via Santo Stefano 49, 22475, Bollate. Aquí de nuevo tenemos nuestra dirección, tenemos nuestro código postal, pero ahora tenemos el nombre de una ciudad o un pueblo que en verdad nosotros no sabemos, no la conocemos, porque en verdad no es famosa, ¿cierto? No es Milano, no es Florencia, no es Roma. Perfecto. Entonces, ¿cómo sé yo en qué zona está? A menos que me aprenda todos los códigos postales de Italia, que es una cosa imposible, a través de esto. Esta es la provincia. Claro. Milano. Entonces, Milano, exacto. Milano. Entonces, yo así sé que Bollate está en la ciudad de Milano. ¿Por qué no le ponemos Milano? Porque lo que pasa es que generalmente las ciudades en Italia y en Europa en general, la ciudad en sí es chiquitita. Pero el nombre de la ciudad, por así, como ¿cómo explicarlo? Como la zona, el lugar donde se llama efectivamente Milano, es muy chiquitito. Pero la ciudad en sí se fue expandiendo y fue absorbiendo otras ciudades, otros pueblos. Pero no por eso pasaron a llamarse Milano. Siguen siendo esa ciudad, ese pueblo. Un poco aquí lo que pasa con Pirque o con Talagante. Solo que allá se nota más porque como las distancias son más cortas, a veces son ciudades a las que llega el metro, o sea, sigue siendo el mismo tipo de ciudad, pero se llama distinto. Es otra ciudad, otro pueblo. Y están dentro de la provincia. Son como cantones que hay. Es que el cantón es más grande. No. Los cantones son en Suiza y son más grandes. Ah, sí. El cantón equivale a la región italiana. Claro. Cuando escribo yo pongo la dirección. Cantón Ticino, cantón... Claro. Pero eso es de Suiza, Sí. Giuseppe, y en el caso de las patentes, ¿también se pone MI, por ejemplo, las patentes de los autos, o no? Sí. Generalmente ponen IT, y abajito más chiquitito ponen MI. Ya. Entonces tú sabes que es de Italia, y abajo de qué provincia. ¿Ya? Entonces, uno en verdad, la versión como real de cuando escribe una dirección en Italia es esta, con todo, con el códice postale, con la ciudad y con la provincia. Aunque sea Roma, que obviamente es capital de provincia de Roma. Por ejemplo, yo cuando vivía en Bolonia, uno pone al final de toda la edición, Bologna, Bo. Dice, es como súper redundante, porque ese Bo es por Bolonia, que es la capital de la provincia, pero hay que ponerlo igual. ¿Y en el de arriba de Roma? Aquí sería Roma-Ro. ¿Roma-Ro? Sí. RN dice acá.
RM, busquemos en uno más oficial. Porque este libro está a veces un poco medio obsoleto en algunas cosas. Firenze. Province Italiane. Vamos a buscarla en Wikipedia para irnos a la segura, que ahí sale la lista de todas las provincias italianas. Entonces voy a cambiar esto y les voy a poner este. Acá están todas las provincias. Roma. RM, efectivamente. Porque Ro es Rovigo, que está en el Véneto. Ah, claro. ¿Sí? Ya, y ahí está la lista completa. Obviamente es imposible aprendérselas todas, pero las más famosas generalmente uno se las aprende. Las más famosas también suelen ser fáciles, o sea, de Firenze es Fi. Claro. Sí, ¿Dónde buscaste esa página? ¿Pusiste qué? ¿Regiones? Wikipedia, ¿Pero pusiste en Google, regiones? puse Province Italiane. Ya, ok. Así que eso siempre lo van a ver, ya entre paréntesis la provincia. Bueno, habiendo visto esto, vamos a ver vamos a ver cositas que nos ayuden para escribir una carta un poquito más formal, ¿no? Entonces, nosotros siempre en español empezamos con el estimado o estimada, ¿cierto? Sí. En italiano vamos a decir spettabile, egregio, gentile. Uy. Eso, no las tres. Son las tres formas que significan lo mismo. No, si no, parece como su santísima. No sé. No, yo puedo decir spettabile signore, egregio signore o gentile signore. O signora, obviamente. Claro. Algo preguntó Sí, Ana María. ¿las tres equivalen como al estimado? Sí. ¿Y no cambia el spettabile es igual para femenino masculino? El spettabile y gentile se mantienen porque terminan en E, son estas palabras neutras. Ajá. Esta cambia. Puede ser egregio signore o egregia signora. Perdón. Ya. Y aquí vamos a ver algo importante del italiano. Estamos, viendo una carta. Estamos viendo como distintas cosas, como estructuras que nos ayudan a escribir una carta. Ya, como encabezado. Claro, este ya vendría a ser el encabezado. Ya, okay. Entonces, muy importante del italiano. Si yo digo solo señor, como aquí, estimado señor, yo digo signore. Pero si a este señor le pongo nombre o apellido, entonces, por ejemplo, digo Paganini, como yo, estoy obligado a quitar la última E. ¿Ya? No puedo decir signore Paganini. Tengo que decir spettabile signor Paganini. Entonces, si va solo, con E. Si va acompañado del nombre, sin E. Y eso se va a repetir con profesores y con doctores. Si yo digo profesor, nada más, profesores. Si yo digo profesor, o sea, si le pongo mi nombre Paganini, tengo que decir profesor Paganini. ¿Y si es femenino? Ahí cambia porque como cambia el femenino, es profesoresa. Sí.
y no cambia nada. Profesoressa o profesoressa Paganini. Ya. ¿Ya? Y lo mismo con doctoressa. Ya. Que da lo mismo si va con o sin. Queda igual. Ya. ¿Ya? Pero doctores, si yo le pongo acá mi apellido, va a pasar a ser doctor Paganini. Ya, o sea, solamente con el masculino. Solamente con el masculino. Y solamente con signore, profesores y doctores. Ya. ¿Ya? Entonces es muy importante que si yo, por ejemplo, no le voy a poner el nombre y saludo al profesor y digo, buongiorno, profesor, eso está mal. ¿Ya? Tengo que decir, buongiorno, profesores. A menos que me digan, por ejemplo, a mí, buongiorno, profesor Giuseppe. Ya. Ya. ¿Cómo abreviamos señor? Así. Sig. Punto. ¿Y señores? Señora, lo vamos a agregar, lo vamos a abreviar así. Sig.ra. Eso es señora. Y signorina, que es señorita, va a ser sig.na. No abrevian mucho. No, yo siempre me río de eso, como que no le quitan mucha letra, en verdad. Mejor, porque son más complicados. Sí. ¿Y cómo sonaría señorina abreviados? ¿Suena también? No, cuando lo pronunciamos. Es como cuando nosotros en vez de señor escribimos así. Ya. Claro, es igual. Igual cuando lo leemos decimos señor. Ya, ok. Ujú. Sí. Ya, otras formas de abreviación, por ejemplo, doctore, se abrevia dot. Ah. Y si fuera doctoressa, se abreviaría así, dot.sa. Entonces eso sería doctoressa. De verdad, se ahorran 3 letras nomás. Claro. Y le agregan un punto. Entonces, Es más fácil decir doctores. Sale mejor escribirlo entero. sí. Es muy chistoso, que es muy largo esa abreviación. Ya, profesore va a ser prof. ¿Sí? ¿Cómo va a ser profesoressa? Igual, pero con ¿Cuál? ¿SSA? Prof.ssa. ¿Mm? Así. Prof.ssa. ¿Le dicen doctores a los abogados? Le dicen doctores a los abogados. En verdad, en Italia, cuando uno se titula de lo que sea, tiene el título de doctor, aunque no tenga un doctorado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno ve las fiestas que yo vivía en Bolonia, que es ciudad universitaria, entonces era todos los días, pasaban celebrando que alguien se había titulado, de lo que sea. Y van gritando por la calle, doctore, doctore, porque salen con el título de doctor. Entonces, en verdad, Mira. al final, en Italia, cualquier titulado de la universidad le pueden decir doctores.
sea equivale a licenciado en el fondo. Claro, o sea, el título común y corriente. Claro. Igualmente allá en verdad salen con una especialización. Es bien curioso el sistema italiano. La carrera normal dura solo 3 años, pero hay una especialización de 2. Y al final, si uno hace solo los 3 años, no sirve de mucho. Claro. Están como muy obligados a terminar estudiando igual 5 años. Ya. Voy a poner la última, que es hoy me faltó algo acá. Ingeniero. Ingeniero. Esto sirve para hombre y para mujer. Ajá. Se dice ingeniere igual. Acuérdense que todas estas palabras que terminan en E sirven para hombre y para mujer. Y esto va a ser ing. Los italianos les gusta harto tratarse con los títulos. Entonces, es muy común, por ejemplo, si uno es abogado y entra a un bar, lo van a saludar, si lo conocen, lo van a saludar como, oh, buongiorno, avvocato. Les gusta esa cuestión del título. Ya. Entonces, ¿y el avocado cómo se Avocato sería así. Dos B corta. Ah, claro, avocato. Y avocatessa sería así. Absa. Ya. Avocado, ¿cómo se dice palta? Avocado. Ya. Entonces ahí, aparte de la T y la D que cambia, es súper importante, siempre les digo, pronunciar la doble. Para no, claro, hay avocado. Exacto, para no ir donde un abogado y llamarlo señor Palta. Palta. Espérate, y avocatesa era lo mismo con SSA, ¿verdad? Eso, con sí. punto SSA. Avocatesa, y aquí sería SSA. Ya. Gracias. Ya, no abrevia ni una cuestión, resumiendo. No, de verdad que no. Como que ingenieros y profesores sería como lo único. Sí, son los que más. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a ver un poquito las expresiones que tenemos acá abajo en el libro, una a una porque hay palabras nuevas. ¿Ya? Entonces donde dice esprimere conseguenza, eso es expresar consecuencia, ¿ya? Que tenemos una causa y un efecto. Entonces, la primera dice devo, quindi, ese quindi es por lo tanto. Entonces ese devo, quindi, va a ser debo o tengo que, por lo tanto, y seguimos. Esos son como conjunciones. Pero se usa igual, devo, quindi. Es que en verdad el quindi, claro, pero es que lo que me está mostrando el libro aquí son como formas un poco prefabricadas. Por eso, Sí, pero más se que usan las dos enseñarles, juntas. no, por eso, más que enseñarles como la forma, como así la frase hecha, lo que me interesa es que se aprendan el significado de quindi. Sí, eso se usa mucho. El quindi se usa mucho, sí, absolutamente. Mucho. Por lo Sí, tanto, también a veces tiene el sentido de entonces, es como el allora.
Claro. Hay tres que son muy parecidos, que es allora, quindi, y el que viene ahora que les voy a decir, el dunque. Los tres son muy parecidos. Dunque. Acuérdense que QE es que, dunque. Okay. ¿Ya? Y de hecho los tres, los italianos lo usan como muletilla. Sí. Parten la frase diciendo allora, parten la frase diciendo quindi, o dunque. Dunque no lo había escuchado. Yo tampoco lo veo bien. Y los tres el mismo significado. Significan o entonces o por lo tanto, ¿ya? El allora es más entonces. El quindi es un poquito los dos. Y el dunque es como los dos. ¿Ya? Entonces decía per riuscire dunque a... ¿Ya? ¿Qué era riuscire? No me acuerdo. Lograr. Perfecto, lograr. Y Buena. dijimos que dunque es entonces, por lo tanto. Entonces, para lograr, Ese sería para lograr, entonces, a algo. O sea, a hacer, para lograr entonces hacer esto. Son como formas un poquito prefabricadas. ya. Ya, después dice, esprimere un'opposizione. ¿Ya? Expresar una oposición a algo. Entonces dice, tú, invece, credi que. Ese invece es en Por lo cambio. No, tanto. en cambio. Entonces ahí diría, tú, en cambio, crees que. Ya. Lui comunque non vuole. Comunque, también una palabra muy, muy útil y muy usada en italiano. Comunque. Nunca en todo caso. ¿Ya? Acuérdense siempre que el QUE es cue, comunque. Al contrario, es lo que nosotros decimos por el contrario. Secondo me, según yo. Ojo, aquí están como cruzados porque nosotros en español no podemos decir según mí, decimos según yo. En italiano no podemos decir secondo io, tiene que ser secondo me. Entonces está como cruzada la regla. Y si yo dijera según tú, secondo te. Ah, ya. Los demás pronombres quedan igual. Puedo decir secondo lui, según él.
secondo lei, según ella, secondo noi, según nosotros, etc. ¿Ya? Solo cambia el io que se convierte en me y el tú que se convierte en te. Después dice, fare una aggiunta. Eso es agregar algo. Viene del verbo aggiungere, que eso es agregar. Qué interesante. Fare una aggiunta es agregar algo. Aggiungere. ¿Cuál sería el contrario de aggiungere? Restar. Togliere. ¿Qué es ¿Cuánto? quitar? Togliere. ¿Qué es quitar? Son verbos súper útiles porque son comunes. No son verbos técnicos ni mucho menos. De uso común. Aggiungere, togliere. ¿Cuál sería el verbo para la matemática como restar, sumar y restar? Sommare. ¿Ya? Sommare. Non es restar, es sottrarre. 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 Es un verbo súper irregular. Sumar, restar. Por eso la suma es somma y la resta es una sottrazione. Ya que estamos, ponemos las otras también. Moltiplicare. Y va a ser la moltiplicazione. Dividere. Sí. Que va a ser una divisione. Se usa igual que en español el verbo multiplicar y dividir, ¿cierto? No solamente para matemáticas. Exacto. Este es como Ya, para todos los usos. Multiplicar, ya, ok. Ya. Espérame un poquito. Sí. Ustedes me dicen cuando. Acuérdense igualmente que esto va a quedar grabado, así que no se estresen por ahora. ¿Hay que entrar a tu canal de YouTube? Sí, yo después les voy a poner el link directo al video. Ya. Ya. Entonces, dijimos, fare una aggiunta era sumar algo. Entonces dice inoltre. Inoltre.
Giuseppe, aquí encontré yo la que puse yo, pues inoltre. Inoltre es. Sí. Inoltre es además. Entonces, además, quiero decir, y ahí sumamos. Y muy Por otra parecido. parte, perdona. No, es porque esto suma. Entonces, además de lo que dije, quiero decir esto. Okay. Gracias. El otro dice in più. È importante. Este in più también podríamos en este caso ponerlo como además, ¿ya? O también, porque literalmente es en más, ¿ya? Pero como sumando, es una suma de lo que quiero decir. Además, a ver, in più. Súper. Ya. Dice, non solo esta forma sirve para sumar algo, ¿ya? Nosotros usamos algo parecido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Mi piace non solo la pizza, ma, ma anche la lasagna. ¿Ya? Sería, me gusta no solo la pizza, sino que también la lasaña. Esa frase está buenísima. Es que ya viene siendo hora de comer. se acerca la hora. Claro, porque es más complicada, es más anque que no solo. Claro. Entonces, ese non solo más, nosotros podríamos decir en español no solo, sino que. Claro. ¿Ya? Es como una forma de sumar algo. Sí. Incluso, sino que también. Muy solo. Muy bueno. Ya. Después dice, d'altra parte, este es fácil. Por otra parte. Por otra parte, exacto. Y para concluir, dice concludere una lettera, un argumento. Para concluir una carta o un argumento. Entonces vamos a poner concludendo.
Este también es fácil. ¿Qué va a significar? Incluyendo. Incluyendo. Riasumendo. Eso es. ¿Resumiendo? Resumiendo. Ojo esta palabra. Riasunto. Resumen. Infine, finalmente. ¿No es el fin? Sí, también puede ser. Pero no, Pero no tanto. porque esto es para terminar un argumento. El en Ya. fin, nosotros lo usamos como de otra manera. Entonces este es como, Ya. finalmente quiero decir, infine Ya. voglio dire. Ya, Como perfecto. que más literal sería en el final. Esa es como la traducción literal del infine. ¿Ah? Pero nosotros Ya. no lo decimos así, decimos No, pero no lo finalmente. decimos nosotros. Exacto. ¿Y finito? ¿Cómo? Finito. ¿Finito? ¿Terminado? Eso es terminado. Terminado, sí. Sí. Que O vendría a finito. ser, eso es el participio del verbo finire, terminar. Mire. Y estas cosas son las que hay que aprenderse de ahora en adelante. Es la siguiente materia. Aprenderse los participios. Ya, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase online. Ahí hay que manejar bien el verbo haber. El verbo avere y el verbo essere. Eso es lo que hace complicado el italiano respecto al español. Nosotros usamos solo el haber. En italiano se usan dos. Se usa el avere y el verbo essere. Por eso siempre he sido tan insistente con el sabérselos de memoria los dos. Ya. Vamos a ver. Infine, in altri termini. También es fácil. En otros términos. Così. ¿Qué es ese così? Sí, ¿o no? Así. Así. Uh-huh. Y terminamos con in breve. Que eso es brevemente. En otros contextos, ese in breve es próximamente, cuando hablamos de tiempo. ¿Ya? Entonces yo puedo decir il negozio chiuderà in breve. ¿Ya? Eso es, el negocio cerrará dentro de poco, próximamente. Entonces, pero obviamente depende siempre del contexto. Cuando hablamos de tiempo, este in breve significa dentro de poco, próximamente. Claro. Bueno. Muchas veces las publicidades de las películas ponen in breve ai cinema. ¿Ya? Dentro de poco en los cines. Próximamente, como decimos acá. Claro.
También dicen, ojo, también esto se puede decir en italiano como próximamente. Son formas distintas. Ya. Y terminamos con, si se fijan en la misma página, arriba a la derecha, tenemos los saludos de despedida. Entonces, tenemos el ti bacio, el ti abbraccio. Eso literalmente te beso, te abrazo. Cosa que ahora no podemos, pero no importa. Exacto. Pero podemos escribirlo. Exacto. Tanti baci. ¿Ya? ¿Qué era ese tanti baci? Muchos besos. Muchos besos. Acuérdense que tanto es sinónimo de molto. Entonces, tanti va a ser sinónimo de molti. Una amiga me escribió algo? ¿cómo se llama? Bacione. Eso es el que viene ahora. Es el que viene ahora. Bacioni, que es en plural, o bacione en singular. Sería este el plural. Y bacione en singular. Eso es como decir bacione, besote. Un besote. Claro, y bacioni, besotes. Como besos grandes. Grandes besos. ¿Cómo? Grandes besos. Exacto. Ya, la versión como grande de las cosas, como exagerada, suele ser así, como con el one. Por ejemplo, yo digo un film, es una película, y yo digo, es un peliculón, en italiano digo un filmone. Al Capone. Al Capone. El capo di tutti. Exacto. Ese es como el jefazo. Claro. Saluti es saludos. También puedo poner simplemente baci. Besos. O abbracci. Abrazos. Sin tener que poner tanti baci, bacio. No. Puedo decir solo baci o abbracci. También tenemos il tuo amico o la tua amica. Obviamente ya somos expertos en posesivos y sabemos que eso es tu amigo, tu amiga, y después ponemos el nombre. A presto. Esta es una de las pocas veces que la palabra presto no significa temprano. ¿Ya? Este es un hasta pronto. Acuérdense que presto significa temprano, excepto algunos casos como este. Apresto. Apresto. Entonces, ¿qué es lo que es ahora aquí? Apresto. A pronto. Pero es como que todos estos son más bien informales. Y formales, cuando tú se usa un atentamente o saludos cordiales o algo sí, así. cordiali saluti. Cordiali saluti. Ese es más formal. ¿Ya? El libro termina con tuo o con tua. Eso es tuyo o tuya. Es una forma como un poco más a la antigua. Suena como amorosamente. Pero no tiene... ¿No?
por ejemplo, porque yo esto lo puedo hacer formal. Subo o suba. En el sentido como Pero es de raro, decir, es raro a su eso. disposición. ¿Ya? Como a su disposición. Sí, no se usa mucho, sí, en verdad. Estas son como formas más antiguas. Sí, y me suena eso, lo que te decía, carta amorosa. Sí, pero más que amoroso es lo que digo. El tubo sería a tu disposición. Y el subo sería a su disposición. Ya. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos visto hoy? No. Está bien, Giuseppe, está súper clarito todo Qué anotado. bueno. Qué bueno. Claro, todo. Giuseppe, yo tengo una pregunta, nada que ver con esto. ¿Hay alguna página de Google en que se pueda, porque yo estoy absolutamente peleada con los plurales, parece? Todas las ¿Ya? fallas que he tenido han sido con los plurales, en que se pueda practicar. Voy a buscar. Así como que se pueda practicar específicamente eso, no O conozco sea, como ninguno. Pero voy ejercicio, a porque buscar. ponte tú, las clases de inglés con las nietas las hago por internet, mucho con Google, pero busco